Qué gran música, ¿no? Debe ser de las mejores características de la historia de la televisión chilena. Es la clásica característica del Happening con Ja, que ahora ha sorprendido anunciando un show en vivo. Don Eduardo Rabani está con nosotros en el estudio de Otro Cuento acá en Cooperativa. Eduardo, un placer tenerte acá. Gracias, Paula, gracias, Iván. Oye, ¿viste que esto lo cantan en el estadio? Sí, en todas partes. Cambiaron, sí. No, pero cambiaron la letra para hacerlo cantar. Igual es como un homenaje pop, ¿no? Sí, es divertido. Sí. Bueno, el Buya campeón canta. Sí. El Buya campeón. Habló la de las Chile. Yo la verdad que no canto la canción del estadio. Cantan todos tienen todos han cambiado la letra. El 23 de noviembre es el show, ¿no? En el Teatro Caupolicán. No te equivoques. En el Teatro del Café de las Artes, perdón. El 26 de noviembre estamos aquí en vivo en Santiago, en el Teatro Nescafé de las Artes, ahí en Manuel Montt. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, la verdad que la idea esta nació hace un año por iniciativa de Antonio Menchaca. ¿Ya? El clásico productor de Sábado Gigante. Exactamente. Él nos invitó a juntarnos para hacer un revival de programas de éxito de la televisión en los casinos. ¿Ya? Y así se llevó éxito del Pollo Fuente, fue el Festival de Laguna con Enrique Maluenda, Hágase Usted Famoso, el programa ese que hacía Leo Caprile. Javier Miranda, incluso con Aplauso, y nosotros, pues Happening. Entonces, o sea, marcas que fueron muy famosas en la televisión en los 70 y los 80, lo llevó como espectáculo en vivo. Y esa idea, buena idea germinó en el encuentro, digamos, de nosotros con el propósito de realizar un programa en vivo, un show. Y entonces con Fernando, que nos juntamos con Antonio, dijimos, ya vamos a preparar algo. Y ahí hablamos con Marilu Cueva, y dijimos, ¿quién más podría estar integrado? Eran momentos difíciles para Gladys, por lo tanto no podíamos tocarla a ella. Y dijimos, bueno, la Carlita Jara podría ser un integrante. Y Otilio Castro, el otro integrante, que era un actor de teleserie, que fue el Sapo de los 80. De los 80, claro, ese es como el más reconocido. Además tiene un cuento artístico bastante más allá del hecho de actuar dramáticamente. Imita a Manuel Mijares, de hecho, en el programa de Canal 13. En el show nuestro está así. Entonces nos juntamos y armamos este cuento para presentarnos en 5 regiones. Fuimos a Puerto Vara, fuimos a Puerto Montt, fuimos a Concepción, fuimos donde hay casinos. Donde hay casinos. Y estas 5 presentaciones se convirtieron en 10. Ajá. Por el éxito que tuvo la representación nuestra. Entonces esto terminó de repente abruptamente porque Carlita Jara, gracias a Kaminsky, Kaminsky les arruinó el panorama. Le arruinó el panorama del Happening y quedó embarazada y nació Mariano hace poco, ya 5 meses creo ya, o 6 meses. Y entonces paramos, se quedó ahí, trunco. Bueno, después en marzo, abril, una productora se nos acercó sabiendo el éxito que había tenido esto y por qué no lo seguíamos haciendo. Bueno, hablé con Carlita, Fernando habló con Marilu, yo hablé y hablamos con todos para decirlo, ¿podemos hacerlo o no? Ya, y entonces empezó a germinar la idea de presentarnos en Santiago. De nuevo. Ahora, Santiago. Eduardo, yo la verdad es que no tengo idea, te lo digo de verdad, y no me interesa el cagüineo, pero con la Gloria y con la Maiten no había posibilidad de ninguna, porque Gloria prácticamente vive en Estados Unidos. O sea, es imposible que nosotros pudiéramos contar con ella en forma fortuita, en forma permanente. Claro, una vez puede ser, pero claro, eso ya significa nosotros tener un espectáculo para ella, digamos. Adaptarse, claro. Y Maiten está con el show de las academias, de artistas que tiene, está con un cuento que la liga mucho, digamos, a su empresa. Yeah. De manera que nosotros dijimos, tenemos que estar más libres para. Y como Fernando y yo estamos haciendo las charlas motivacionales, nosotros nos estamos juntando prácticamente todas las semanas, ¿entiendes? Entonces era más fácil que nosotros pudiésemos aglutinar en otras personas que nosotros creyéramos que estaban dispuestas. Eduardo, ¿por qué Carlita Jara? Porque parece como que les resultó tan obvio que fuera ella. ¿Por qué? ¿Cuál es el vínculo que tienen con ella? Carlita Jara fue compañera en una teleserie con Fernando. ¿Ya? Y él me habló mucho. ¿En televisión? No, en Mega. Mega. En Mega, es eso. Él hacía Don Floro y ella era la hija. Eso. Y entonces ahí surgió esta amistad y empezó a conocer las virtudes que tenía Carlita. Y Otilio, a través de lo que yo vi en una teleserie que se llama Socias, donde él hacía un secretario. Sí, hacía un secretario que era bien divertido. Tiene visos de lo que podría ser. Como de humor.
Exacto. Ahora, muy divertido porque estaba en Socias en un papel de comedia y estaba en los 80 más o menos en la misma época en un papel malo. Y era rudo, totalmente, ¿sí? diametralmente tiene un registro maravilloso como actor. Y él además canta, pero canta muy bien. ¿Y es verdad que está Manuel Mijares? Sí, Claro. sí. En el, Y hace Mi nombre es. Manuel, y bueno, el tipo está Y se parece a pintado. ¿Y qué es lo que van a poner en escena en el Mira, Teatro Nescafé de las Artes? Porque nosotros lo que hacemos en el show, nos presentamos Fernando y yo como dos personas que dicen, oye, ¿qué hemos hecho en la vida? Como decir, mirando para atrás, porque con Fernando nosotros tenemos 60 años juntos. Sí, pues desde el liceo, O sea, literalmente. desde básica, de niños. Chuta. Entonces, más que un matrimonio. Claro, no, y si la verdad es que fuimos con cuñados, nos casamos con 2 hermanas en primeras instancias, después de otras aventuras posteriores. Somos socios, camaradas, compañeros, amigos, o sea, las tenemos todas. Entonces al final dijimos, ¿por qué no contamos un poco lo que fue nuestra historia? Así, Este es el material de las charlas motivacionales también, ¿no? No necesariamente. Ya, después hablamos de las charlas motivacionales. Ya. Entonces tienen esta historia en conjunto. Empezamos a hablar en el escenario y empezamos a decir cómo era la vida cuando éramos recién casados. O primero cuando éramos cabros chicos, cuando éramos niños. Y a través de humor empezamos a hacer una especie de diálogo entre nosotros, hasta que esto, por vía de los sketches y por vía, digamos, de los monólogos, de las situaciones donde vamos presentando los personajes tradicionales que la gente quiere. ¿Cuáles son esos? Porque La oficina, obviamente. Y la oficina, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un replanteamiento para modernizarla, actualizarla. Mira, con esto parte la oficina. Y la gente, gente sabe inmediatamente que estamos increíble. Ahí. Entonces, a los personajes que conocen como Sañarto, Canichó, la Coté, que era la secretaria Pireta, que fue una de las N secretarias que tuvo Sañarto. Yo tuve a la Maite Montenegro, a la Esperanza Silva. La Valquiria es la primera, la Esperanza Silva. Después tuvo la Marilu Cueva. También. Estuvo la Vanessa Miller. Estuvo la María Izquierdo, estuvo la María Pepa Nieto, para decirte alguna, Nancy Guerrero. ¿Se las traía Sañarto? Era de un disco. Muy divertido. Ya, se las traía Sañarto. Bueno, y ahí entonces que dije, pues, ¿cómo podemos recrear esto para actualizarlo? Porque si vamos a hacer lo mismo, evidentemente no va a tener ninguna novedad. ¿Y entonces planteamos la idea de que si no teníamos la Gertrudis, ¿por qué no hacemos que una nueva integrante fuera como sería una secretaria de hoy? Entonces pensamos, una secretaria de hoy que fuera ingeniera comercial. Segundo, que fuera cincuentona, más tirada para 60, 55, solterona, feminista, claro, agresiva. O sea, entonces al final ¿qué me hace? Que yo le hago lo mismo que le hace a la que le hacía la Eduvige, a la Gertrudis, y la Eduvige me responde. Eduvige se llama el personaje. Me dice, ¿qué se cree usted? Al final dice, me va a traer a la presidenta de la CUT, me dice, porque se le revela a la Gertrudis. O sea, está y el otro actualizado, claro. Y el otro personaje se llama Juanito Espíndola, que es un secretario un poco fino, ¿ya? Muy seguidor de la cultura pop de hoy, ¿ya? Más parecido a personajes que han aparecido con mucho gusto por la moda, ¿ya? ¿Me entiendes? Se viste muy bien. Fashion, digamos. Sí, pareció un periodista de farándula. Perfecto. Más o menos para ponerte en onda, de pantalones rojos, qué sé yo, un look muy especial. Y que por supuesto tiene la característica de ser un chupamedia absoluto, un bisagra, como son todos los que tienen a un jefe autoritario y como es Sañarto. Que trata de sobrevivir con ese jefe al final del día. Eso es un poco la historia del sketch matriz que tenemos. ¿Y cuál otro? Pero además presentamos al Indio, por ejemplo, de la Pola, está la Pequita haciendo incursiones en clase, está el show de Pepito TV, con la Piti Poti y con la nueva Pinde, porque la Pinde, tú sabes que la Pinde se retiró. Se jubiló. Se quedó sin pega finalmente. No, la verdad es que la encontramos. Y estaba perdida. Se dedicaba al alcohol y al sexo. Estaba perdida. Y la recuperamos. Se la llevó la vida, se la llevó el señor, digamos. Se la llevó el señor. Y la recuperamos. Y ya. ella por fin entonces vuelve. Por supuesto. Y sigue sin decir ni pío. Es un estropajo. Un estropajo. Me da una pena. Una vergüenza cuando la presentamos en el escenario. Ya, y esto lo presentan ahora ya abierto a todo público, ya no solo como al público de casino, sino que ahora ya con ahora es Santiago. Por y fin en Santiago nosotros, primero en el Casino Enjoy con
espectáculo más íntimo, un poco es como la van premier de este cuento. ¿Ya? Y el 26 de noviembre definitivamente nosotros aquí en Santiago. En el Teatro Nescafé. Y hemos tenido un revuelo increíble por esta cosa de... ¿Y por qué crees que pasó esto ahora? No, hoy al final todo quedó en nada. Al final eran como situaciones que no vale la pena comentar porque conversamos y no hagamos mal a la cuestión. ¿Se refiere a lo de Claudia Pedreros, que en las redes sociales fue bien crítica el encuentro? Pero al final... Lamentablemente fue así, pero yo creo que al final lo único que quisiera en este instante es que Gladys se incorporara. Pero he hecho mucho empeño por hacerlo y ella me dice que está de luto todavía, que no tiene fuerza, a lo mejor no tiene la valentía de enfrentar el escenario sin Jorge. Y la verdad es que nosotros lo único que queremos es a través de nuestra actuación hacer el mejor homenaje que podemos hacer a Jorge Pedrero. En septiembre se cumple un año, de hecho, de la muerte de Jorge Pedrero, pero más allá de que ustedes no quieren entrar ni quedarse pegados en ese tema, absoluto. Claudia Pedrero, para los que no saben, criticó como que ella dice que se está lucrando con la imagen de su padre. ¿Qué fue lo que conversaron ustedes con ella? No, yo al final le dijimos, si hay dolor por parte de la familia, nosotros no hacemos ningún homenaje. Eso es todo. Y ahí se terminó. Claro. Pero el show tenía contemplado un homenaje. El homenaje lo estamos haciendo. O el show en sí mismo. Oye, el show en sí mismo es un homenaje. O sea, que el happening vivo, que la música esté ahí, es un homenaje a Jorge también, ¿no? Si fuera por personajes, ya te conté la historia de la secretaria. O sea, tendría que la Valquiria decirnos a nosotros, o la Maitén, que por ningún motivo entrara nadie a ser secretaria aquí porque ella fue la primera. Yo podría decir lo mismo, porque yo mismo, yo me llamo Pío Eduardo Apolo. Ese es mi nombre. ¿De? Pío Eduardo Apolo. ¿Qué te indica que yo me llame Pío? Que yo inventé un nombre para un personaje que fue el que me reemplazó a mí cuando yo fui solamente director del programa. Y entró Andrés Rillón. Y se puso Don Pío. Entonces yo tendría que decir, no, Don Pío no puede estar porque jefe no hay. Claro. Entonces al final es un tema de a lo mejor malentendido, qué sé yo, todo el... pero al final no quedó nada porque ya definitivamente está superado. ¿Qué es lo que más te gusta del happening? Así lo más entrañable, lo que más quieres del happening. Lo que más yo quisiera decirte que es el compañerismo que se produjo a través de nosotros, las raíces tan fuertes, entrañables de relaciones humanas entre los profesionales, porque siempre pensé yo que el happening eran 5 estrellas, o las puntas de una estrella, por decir que la estrella era el programa. Y era muy difícil conciliar los intereses, los gustos, los egos, las dimensiones artísticas de los 5. Y el hecho de que hayamos podido hacerlo significa que éramos capaces de sobrellevar la carga de el ego personal, de la situación, por el bien de un proyecto común que era colectivo. Claro, porque el programa ha pasado a la historia, pero hay que recordar que en sus primeros años era un éxito 85 puntos récord. Era arrollador, o sea, tú no te ibas a acostar sin ver el Happening con Ja antes de empezar la semana, digamos. Pensar que han pasado más de 40 años y está todavía... yo siempre he dicho que el Happening es parte de la cultura folclórica de este país. Claro. Incluso la otra vez se hizo una exposición al aire libre por las municipales de Ñuñoa. Y eran los hitos de cosas que habían ocurrido en el país. Es y uno de esos eso porque ustedes hicieron muchos programas, hicieron Escape Libre antes, en fin. Pero el Happening cristalizó una cuestión que los anteriores no. ¿Por qué? Porque, mira, a lo mejor fuimos un poco... Hay mucho hasta de política hay aquí. Hasta de política. Era una época bien dura. Exacto. Porque nosotros pensamos que cómo no va a haber un minuto en este país lleno de pena, de tristeza, de dolor, de miedos, que no tenga el país para poder tener ese respiro que le dé aire, para seguir con la esperanza algún día de conseguir el objetivo de ser libres en todo sentido. Y esa era un poco la idea nuestra, sin querer, queriendo al principio, pero después fue formalizado incluso. De manera que el hecho de que nosotros teníamos una visión crítica de la televisión, yo director de programas, Fernando, productor de programas. El ADN, la tele lo tienen. Total, sí, nosotros trabajamos en la tele, habíamos hecho, meses antes habíamos terminado de hacer El Dingo Londango, un programa de 7 horas de duración en vivo que yo dirigía y producía Fernando y Jorge. Hacía un mes y medio que yo había renunciado a la dirección de programas, como en mi calidad de funcionario de Televisión Nacional, y armamos con Jorge y Fernando PAR Producciones Pedrero Halcón Rabani,
que dijimos, este es el sueño, hagamos este programa. Y armamos un piloto, y ese piloto lo llevamos después de haber renunciado a la calidad profesional de estar a la seguridad del sueldo mensual. De director, dijimos, claro. Prefiero la inseguridad, a la inseguridad segura, la seguridad que nosotros me da la seguridad de tener la fortaleza de hacer algo que en lo cual creemos. ¿Ah? Entonces esta inseguridad segura, que era la que nosotros teníamos con un sueldo, se convirtió al revés en un elemento de proyecto, donde dijimos, vamos a romper todas las murallas, los cartones que tiene esta televisión, donde hablábamos todo así para decirlo bien, y vamos a decir, el personaje que tenemos aquí, que es Pepito TV, es la suma de Juanito de la Riviera con su sonrisa, de la elegancia de César Antonio Santi, la forma de vestirse de Enrique Maluenda, la pachorra de Mario Kroevige, y a esto todo lo vamos a sumar como el gran personaje que Pepito TV. O sea, estábamos haciendo una burla, nosotros estábamos descarnando lo que era la televisión. Sí, es la primera crítica como endogámica, así como la primera crítica a la tele desde la tele, porque de hecho hacían el chiste del guatón copión y todo, que era que finalmente era un comentario sobre la tele. Porque él copiaba The Price is Right, de que era un programa que hacía en Estados Unidos, el Gong, que todavía hace con los sombreros, eran copias. Entonces, un guatón copión le decíamos. Y él no podía responder. Si fíjate que Mario Kroevige, que después confesó a nosotros, decirle que él se puso más Don Francisco después de ver a Pepito TV, porque Pepito TV se tiraba al suelo y él no se tiraba, entonces yo me tiraba al suelo, dijo. Y el personaje real terminó siendo Don Francisco, que nos conocemos con el gran animador. De hecho, hay muchos momentos extraordinarios del Happening, pero uno de los momentos extraordinarios es cuando de una de las puertas de Pepito TV sale Don Francisco. O sea, ¿tú sabes cómo fue eso? ¿Cómo fue? Mira, un día nosotros grabamos los martes y jueves. Y un día miércoles yo voy por los pasillos, no, estaba por el estacionamiento, y venía en Televisión Nacional, hacia el auto, Mario. Entonces yo lo veo y me acerco, hola Mario, ¿cómo está? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo está usted? Oye, qué bueno lo que están haciendo, bla, bla. ¿Tú te atreverías a hacer una salida por la puerta A de Pepito TV? Sí, cuando me inviten, yo le dije, ¿ahora? No, pero ¿cómo ahora? Ahora, le dije yo. ¿Cachaste que había que aprovechar? Era ahora o nunca, digamos. Era día miércoles, grabamos martes y jueves. ¿Ya? Me fui a escenografía, le dije que me montaran en una L con la A, la puerta A nomás. Le dije a Fernando, que está al lado mío, oye, Fernando Alarcón, anda a maquillarte, ponte el traje que está ahí en el medio. Y mientras estábamos maquillando a Mario, yo estaba con una cámara y la otra puesta y tenía montado una cosa que después se insertó dentro del programa. Lo inserté después cuando ya hicimos el programa. Fernando Alarcón dijo, y ahora por la puerta, mira lo que se perdió, Don Francisco. Y Don Francisco salió solo, conversó con él y después corte a la cosa que seguía, ¿me entiendes? O sea, era otra tele por donde se le mire. Nosotros hablábamos de la canción al principio y la canción es súper nostálgica. Finalmente uno se acuerda de los domingos en la casa y todo. Porque si tú miras ese mensaje que yo decía subliminal, que nosotros hicimos con un sentido político incluso, cuando decíamos, tenemos que dar la posibilidad de que la gente lo pase bien. Entonces tú escuchas la letra, una canción que era absolutamente en tono menor, porque la cantaba la Silvia Piñeiro en el Bim Bam Boom. Ríe cuando todos estén tristes. Ríe solamente, porque era un camarín. Era una especie de payasa que hacía reír a través de la canción. Claro. Entonces dijimos, ¿por qué no le ponemos tono vivo? Ríe cuando todos estén tristes. Cuando todos estén tristes. Ríe solamente por reír. Entonces era como el mensaje que la gente decía, algo quedó, se fue metiendo en la carne del pueblo. Como muchos otros fenómenos de la cultura pop de esa época, por supuesto, que entraron sin claro. Y a veces sin planificarlo, digamos, pero... Hoy día nosotros volvemos para dar gracias a mucha gente, a miles y miles de personas que día a día durante muchos años, después de los casi 30 que estuvimos, se acercan a nosotros, a Fernando, a mí, a la Marilú, a la Gladys, a quienes estén vivos, decir gracias por tantas bellos domingos que pasamos con ustedes. Y que lo único que pasaba triste era que terminara el programa porque el otro día hay que ir a clase. Era terrible, era horroroso. Había que empezar a ordenar la mochila y todo. El Happening, está ahí listo, tenías que ir a acostar, era un desastre. Y fijo que uno se daba cuenta que un material no tenía. Y la mamá tenía que salir corriendo a la librería. ¿Terminó cuando tenía que terminar? Claro. ¿Podría haber terminado antes? No, mira. ¿Se degradó al final o se terminó antes de tiempo? ¿Cómo lo ves? Hubo dos momentos críticos. El primero fue cuando
por razones que no voy a comentar ahora, al final teníamos que decidir a través de unos focus group que había gente que tenía que irse del programa. Se hicieron 18 focus group en un momento para decidir cosas. Y eso provocó un trance que fue insalvable porque provocó en Jorge un infarto a través de un accidente vascular. Que afortunadamente con Jorge Bandera tomamos una camioneta y lo llevamos a la clínica alemana que está a pocas cuadras de Chile Film y pudo salvarse. Está en la época del Mega. Estábamos en Mega. Y entonces en ese instante que teníamos problemas de rating, se convirtió en una tragedia porque Jorge se enfermó, Jorge renunció porque había problemas, qué sé yo, y unas semanas después, una tragedia enluta al país con la muerte del negro Olavarría. Claro. Ese es un momento para mí tremendo. Eso me desató una diabetes, tuve problemas de salud, qué sé yo, el estrés tan fuerte porque tuve que replantear. Y me dieron 10 semanas para decir si el programa seguía o no. Los ejecutivos de Chile Film y de Mega. Y yo iba en el programa 2 y teníamos 13 puntos de rating. Lo que significaba que con eso nosotros no podíamos seguir. No llegaba. El programa 5 tenía 10 puntos de rating. O sea, me quedan 5 programas. Y yo una decisión que yo tomé, y es que yo tengo que replantear esto, y el programa que se grababa yo lo convertí en un programa en vivo, y cambié la estructura del programa, y le di vida a una cosa que estaba ahí como un atisbo, una larva de un personaje, que era el Charlie Badulac, que se convirtió en el centro del programa. 40 puntos rating en el programa 10, 12, 40, 40, 40, eso fue el año 2001, 2002, 2003, y de repente empiezo a competir con otro tipo de humor. Está dentro del programa Belloni, y Belloni es contratado también por el programa de Quique Morandé, con una licencia para hacer lo que quisiera en el programa del Quique, y conmigo con mucho pito. A mí me ponen todos los pitos, porque yo voy a las 9:30 de la noche, las 10 y pito, entonces había dos Belloni, uno el checopete mío y el checopete que tenía el programa del Quique. Sí, yo no puedo seguir luchando contra este tipo de humor. No es el Happen, ¿cómo voy a seguir haciendo algo a contrapelo? O sea, yo no puedo, por seguir la corriente, hacer que el nivel de humor sea de otro tipo. Entonces ahí empecé a tirar la esponja y empecé a decir, el Happen con Ja presenta el show del Checopete. Hasta que yo le saqué el Happen con Ja y dejé el show del Checopete. El Happening con Ja está el 23 de noviembre en el Teatro del Café de las Artes, el 26 de noviembre en Enjoy. El 26 de septiembre en el Casino Enjoy. Y el 23 de noviembre en el Teatro Nescafé. Ahí estamos. Sí. Esas son las fechas, tal cual. Eduardo Rabani, señor Sañar, tú lo que usted diga. Señor Tutito. Muchísimas gracias por venir. Para eso les pago. Muchas gracias. Otro día hablamos de la charla. Okay. Sí, pues. Verdad, quedamos debiendo, ¿cierto? Quedamos debiendo la charla. La pausa en otro cuento en Cooperativa.